Bueno, vamos con esta revisión de manera más rápida sobre lo que sucedió en la semana, en el euro y en el índice del dólar. Vamos a ver si vamos a ver el Nasdaq. Todo esto pasó en el Telegram gratuito de Surfeando la Ola Trading y todo lo que se habla en esta revisión lo mandé en vivo, ¿sí? Todas las lógicas, todos los objetivos, los precios que esperaba. Esta es una revisión de lo que fui mandando en vivo. En esta vez no voy a poner las tomas de los textos por una cuestión de hacer el video más ágil. Y bueno, vamos directamente a ver qué pasó en la semana y qué mencionamos en el Telegram. Y bueno, después me hacen saber qué tipo de video les gusta más, este que va a ser un poquito más rápido o el otro que es un poco más detallado. Así que bueno, en la semana arrancamos con una gran aceleración, tanto en el índice del dólar como en el euro, por noticias de Trump en la semana con arreglos con Europa, lo cual el precio trabaja, esto es la temporalidad diaria, trabaja el máximo del viernes, abre con gap y empieza a acelerar de manera agresiva, ¿sí? Hacia la baja, ¿sí? Ya habíamos visitado esta zona premium. La semana pasada tomamos el máximo semanal y la acción del precio del índice del dólar estaba muy alineado hacia bullish y por lo tanto el euro dólar respetó muy bien esa acción del precio del índice, ¿sí? Ya habíamos identificado este swing high en diario con este order block, bearish order block, el jueves viernes, lo cual el precio termina respetando. Y el lunes, en la apertura de mercado, bueno, toma ese máximo semanal y bueno, arranca muy acelerado, así una semana de un arranque muy agresivo. Y bueno, lo que vimos en la sesión era este tipo de aceleración que viene muy acompañado de lo que veníamos viendo del índice del dólar. Fíjense que la semana pasada habíamos esperado, este es el índice del dólar en temporalidad semanal. Este es un gráfico que mandé la semana pasada al inicio, que habíamos esperado una semana bajista para el índice del dólar, lo que nos daba la posibilidad de tener una semana alcista en el euro. Y lo que esperábamos para el índice del dólar es que trabaje este swing low, este descuento, este BC semanal. Y si teníamos alineaciones, lo que puse es que el precio podía venir al 99, 99.500 e incluso al 99.80, ¿sí? Si esto ocurría manteniendo este swing low con este BC y este order block, ¿sí? La semana, el cierre de la semana pasada fue bajista, o sea, como lo esperamos, y termina respetando este BC, cierra por encima, y el índice del dólar termina expandiendo, ¿sí? Fíjense, semana bajista, el BC lo termina respetando, cierra por encima, y esta semana ya arranca muy agresivo hacia el alza con alineaciones en H4 y diarios, ¿sí? Entonces, esto fue un chart que compartimos la semana pasada, donde estamos viendo, ¿sí? El bici semanal, los días trabajando también en esta zona de descuento, que también tenemos un bullish fair value gap, más este order block en confluencia con un order block semanal. Niveles jerárquicos, el precio reacciona muy bien a esa zona y termina generando un swing low con order block y empieza a invalidar, digamos, este order flow bajista que traía, ¿no? Entonces, esa perspectiva nos daba que el precio pudiera ir al 99, 99.500 en el índice del dólar. Entonces, ya la semana con las noticias de Trump, el precio acelera ese movimiento esperado. Y bueno, tenemos mucha agresividad. Entonces, el lunes lo que proyectamos, bueno, era para el índice del dólar, perdonen que voy de chart en chart, em, teníamos el máximo semanal. Teníamos el máximo de la semana anterior, de hace 2 semanas, y este pool de liquidez donde vemos este máximo y este máximo dentro de todo de la misma zona que está en el 99.500, ¿sí? Es decir, teníamos todos estos objetivos para esta semana que transcurrió. Entonces, con esa aceleración y respetar este descuento, ese order flow alcista y esos puntos de liquidez de objetivos de esos DOL em, eran bastante objetivos para la acción del precio, bastante probables. Así que bueno, lo primero que
eh, marcamos, bueno, el eurodólar trabajar el mínimo semanal, que sería este, que esto es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y este es lunes. Entonces, este es el mínimo semanal. Ese era el objetivo para la sesión del lunes. Y bueno, lo que yo dije que no me iba a apurar no iba a tratar de perseguir el precio para irme por ese objetivo. Entonces, iba a esperar que el precio me ofrezca algo particular, eh, claro, para operar, ¿no? Ese objetivo, ¿sí? Que era este mínimo. Y bueno, si el índice del dólar iba por el siguiente objetivo de liquidez, por supuesto el euro dólar podía venir por este low, que después lo anticipamos. Y después, bueno, la acción del precio nos anticipó este low, ¿sí? Así que todo eso fue bastante bien trabajado por el precio y bueno, fue bastante probable para esta semana que sucedió y todo fue enviado en el Telegram, ¿sí? Después comparto esta acción del precio, lo cual me habilitaba para vender, ¿no? Pero no se cumplen mis parámetros, que era eh, dentro de lo que es este order flow bajista. El precio me valida con este cierre de velas, este order block, bearish order block. Y bueno, mi plan dice que el precio tiene que tocar algunos de estos levels y después en M15, M5, M15, sobre todo M15, una alineación, ¿no? A favor de ese order flow, lo cual me permitía irme por este mínimo semanal, que era el que marcábamos recién. Y fíjense que el precio no llega a tocar creo que por un pip, la zona. Y bueno, después no toca así este nivel que marcábamos recién y si se alinea bien en M15, vemos eficiencia en el retroceso, lo cual es bueno para esas continuaciones y para irnos al DOL. Tenemos este CB, confluencia con ese order block de H1, esto es M15, entonces tenemos un PDA en una temporalidad mayor y un order flow que nos soporta bien en M15. El precio trabaja esos levels, que bueno, no llega a tocarlo por un pip, entonces se empieza a alinear, nos forma un bearish dentro del CB y tenemos la liquidez muy cercana, entonces esto es un setup de continuación para mí bastante válido, lo cual no lo ejecuto porque no cumple con el parámetro de tocar ese order block, ¿no? Entonces, podríamos ir 10 pips por debajo, 20 e incluso 30 con este order flow tan acelerado. Así que bueno, comparto ese tipo de setups el lunes, que era lo que hubiera operado si se generaban bien los parámetros. Y bueno, simplemente, bueno, tuvimos muy correcto el DOL, el order flow, la dirección, y bueno, no se alineó el precio o no me generó a mí un setup para sumarme a ese movimiento. Eso me pasó mucho esta semana. De todas maneras, tuvimos dos operaciones exitosas y tres break-even, ¿sí? El día martes, el precio trabaja, bueno, termina de trabajar ese mínimo semanal y el cierre del día lunes es toda esta vela bajista, ¿sí? Es una vela demasiado agresiva que no se veía viendo hace mucho en el euro dólar, entonces yo puse en el Telegram que realmente ese tipo de cierre de vela diaria era algo que no lo generaba un retail ni un fondo de inversión, sino que realmente había un peso institucional en ese tipo de cierre de velas, ¿sí? Entonces, por lo general no suelo mandar proyecciones en Asia, pero ese cierre, bueno, mando esta proyección que esperaba que el precio vaya por este swing low, que es el siguiente mínimo semanal, en confluencia con el índice ir hacia ese 99, 99 500, ¿no? Entonces tenemos un CB, zonas del mínimo semanal anterior, zonas de mitigación acá. Entonces mando esta proyección que es lo que esperaba para el día de martes, ¿no? Precio ascender acumuladamente, tocar este 50%, un poquito más abajo y distribuir, ¿sí? Hacia el siguiente punto de liquidez. Esto fue el martes en el Telegram, lo que
lunes a la noche y bueno, lo que esperaba para el martes. El precio cuando en la sesión del martes en Nueva York directamente mm, no trabaja este CIBI. Sí, se empieza a acelerar en Londres, valida un order block y termina llegando a ese siguiente punto de liquidez que habíamos marcado, ¿sí? Así que bueno, el hecho de trabajar dos mínimos semanales me daba la posibilidad de precio trabaja, estar en descuento y caer de manera eficiente hacia este segundo punto, tener un retroceso, ¿sí? A Premium o incluso venir a este CIBI. Eso fue lo que marqué el martes en el Telegram. Fíjense lo que puse. Esto es un último push al mínimo semanal eficiente en H4. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos con CIBIs, el precio viene generando ese desequilibrio en venta, ese desbalance o imbalance, como le dicen en la mayoría. Entonces, esta última caída ya es bastante eficiente, balanceada, ¿sí? Entonces, con un trabajo de liquidez. Entonces, el precio, trabajar, marqué específicamente el precio 1.1520, ¿sí? Que está en este recuadro, para buscar compras de retroceso, ¿sí? Pero bueno, no iba a estar luchando con ese order flow, pero sí, si me generaba una alineación post mínimo de Londres, íbamos a buscar compras. Eso fue lo que prioricé el martes, post trabajo de mínimo semanal. Termino tomando esta compra. El precio trabaja el precio que marqué, que fue el 1.1520. Fíjense cómo cae hacia ese mínimo de Londres. Em, Tenemos también la misma acción del precio, CIBI, 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 imbalances. Y esta última acción del precio eficiente. Y toma una liquidez y acá me genera un swing low. Order block en M15, un cambio de precios menores, entonces me habilita a mí para tomar ese retroceso y bueno, me voy hasta una zona de equilibrium y con CIBIS a balancear, ¿no? Em, Así que esa fue la operación del martes, una operación exitosa. Fíjense que el take profit fue bastante bien. Yo esperaba que el precio sea un poquito acumulativo el martes, ya que tuvimos mucha aceleración el lunes y teníamos miércoles de tasa de interés y viernes de NFP, entonces tanto martes como jueves podía el precio ser un poquito más acumulativo, ¿sí? Em, Así que, bueno, tanto así el índice del dólar alcanza el 99,0, que era el primer objetivo que teníamos, y bueno, teníamos el siguiente de liquidity pool, que lo habíamos mencionado, para el 99,50, ¿sí? Fíjense cómo toda esta aceleración tuvo el precio el día lunes y el martes se apoya en este volume imbalance, eh, y de ahí se va hacia esa liquidez externa. Em, Así que bueno, eso fue el martes. Y bueno, vemos cómo este precio, este cuadrado que marqué, bueno, se terminó respetando. El precio viene a balancear parte de este rango. Podríamos haber tenido aceleraciones hasta más premium, incluso hasta este CIBIS. Y después la acción del precio nos mostró que el precio respeta estos premiums, de hecho este nivel específicamente, y continúa así. Día miércoles, como ven, el precio respeta este precio, que básicamente es una zona de mitigación, de trabajo, de recapitalización, le decimos. Em, Porque bueno, tenemos el open high, long close de esta vela, y básicamente este es un nivel que a mí me interesa en temporales mayores para priorizar, ¿no? Em, entonces, bueno, el día continúa con ese order flow y termina respetando, generando un swing high en H4, en H1 y viene por el PWL, ¿sí? Se da demasiado temprano la acción del precio para la sesión, no me da entradas, entonces lo que marco es, en esta acción del precio, bueno, a mí no me dio una entrada, casi que me da una entrada en M15, pero no llega el precio, así que otra vez no me puedo sumar, o sea, mi plan no me permite sumarme al movimiento, pero no.
está perfecto. Entonces tenemos trabajo de mínimo semanal y bueno, lo que puse es que iba a priorizar estos dos niveles por si el precio quería tener algún tipo de retroceso ese día, ya que bueno, teníamos tasa de interés a la tarde, entonces podía el precio tener esta aceleración al principio de sesión y empezar a regresar o acumular para la Fed, que era a la tarde del día miércoles. Em, lo cual, ahora no tengo gráficos, lo cual en el índice del dólar, bueno, teníamos perfectamente el siguiente pool de liquidez. Entonces, si bien yo tenía unas zonas de posible detenimiento del euro, el order flow del índice estaba muy decidido o muy direccional, ¿no? Para venir por este liquidity pool, que ya había sido marcado con anterioridad, ¿no? Como DOL, objetivo de liquidez, ¿no? Entonces, si el índice iba por esos objetivos, bueno, el euro probablemente no iba a tener mucha predisposición a respetar niveles de compra. Entonces, podíamos seguir hacia ese siguiente nivel de liquidez. Em, lo terminé alcanzando en la misma sesión, lo podía haber dejado para la tasa de interés. eh, y bueno, terminé yendo. Este es el final del día miércoles, ¿no? Con la Fed. eh, Alcanza el 99.50, que es este pool de liquidez que está por acá, valida un breaker, cierra con cuerpo por encima y en la Fed lo toca y se va así al siguiente punto, que era el 99.80. Eso fue a la tarde, entonces no estuve activo operativamente para aprovechar ese tipo de acción del precio, pero bueno, lo mandé al Telegram para que vean cómo fue esa acción del precio. En confluencia con esa acción del precio del índice del dólar, el euro validó un CB H4 en la sesión, y trabaja así ese CB con el volume imbalance esa zona, y termina distribuyendo al siguiente punto de liquidez que había mencionado, que era el 14.50, ¿sí? Em, entonces, bueno, eso fue la noticia de la Fed. Tuvimos reacciones de compras en estas zonas marcadas, digamos, pero bueno, fue un poquito más abajo. El precio genera ese CB y en la Fed vuelve a trabajar estos niveles y se va para el lado contrario, digamos, a ese siguiente sell side. Em, Así que bueno, el precio el día miércoles ya alcanza todos nuestros dols buscados a principio de semana, mencionados, que estaban aquí. em, Perdón, en este chart. Fíjense, digamos, podríamos poner. Uso imágenes bueno, no sé qué pasó acá. Ahí está. Uso imágenes porque, bueno, cuando voy al gráfico, yo muevo demasiado el gráfico y me parece que es mucho más didáctico usar imágenes. Entonces, bueno, ahí ven todos los objetivos del principio de semana y, bueno, todos los objetivos alcanzados por esa aceleración y ese order flow que traía el precio, ¿sí? Bueno, ese fue el cierre del miércoles. El día jueves tenemos, marqué estos dos precios de ventas, 14.67 y el 14.72, lo cual, bueno, simplemente es una zona de confluencias de order blocks y si teníamos este order flow acelerado todavía, el precio podía continuar hacia el PDL, que lo había dejado pendiente. Me gustaba esta posibilidad. O sea, no es que me gustaba la probabilidad o la acción del precio me generaba esa zona, ¿sí? Yo no trabajo por lo que me gusta o no me gusta, sino trato de ver el objetivo del precio. Teníamos eficiencia en las compras, CBs y la posibilidad de tocar esto y venir a venderse. Y teníamos niveles semanales por debajo, ¿sí? Esto era en H1, la confluencia con el London High, había una especie de acumulación acá.
Entonces estaba bastante interesante ver una toma del London High y empezar a buscar ventas. Pero lo que aclaré que el índice del dólar estaba ya mucho mejor posicionado para venir por la externa, lo que nos iba a significar ya las ventas de donde estaba el euro o posibles divergencias sobre ese London High, ¿no? Entonces, fíjense que este ya tiene un swing low con un buen order block en H4 con el BC y esta ya toca ese open de ese order block que tiene mucho sustento, mucha potencia, es gordito, voluminoso y tiene, bueno, esa mejor acción del precio para venir por esta liquidez externa. Entonces, aclaro que el euro, o sea, basando en esa correlación con el índice, bueno, podía empezar a distribuir desde esa zona, ¿sí? Y bueno, después el índice del dólar termina trabajando externa y yo me baso en el cierre de las 9 Nueva York, 10 Argentina, que me termina de validar un swing high en H4, en H1, estos niveles para, antes de ese cierre ya me estaba por validar estos niveles, entonces yo tenía M15, M5 alineado hacia la venta y el índice estaba con esa acción del precio, entonces decido asumir un riesgo para irme por el PDL, ¿sí? Entonces, en este momento el precio está trabajando liquidez interna de ese descuento y el índice del dólar está trabajando toda la liquidez externa, ¿sí? Y viene el London Close, así que estas ventas que yo tenía disponibles las protejo por esa divergencia que empieza a haber por este mínimo del PDL. Em, entonces, bueno, esta fue mi operación, un poquito más extendido. Me baso en los cierres, los posibles cierres de ese horario. M5, M15 ya estaban bearish. Ya tenía un swing high acá, una especie de breaker ahí, eh, este BC invalidado, bueno, un montón de confluencias que me daban esa posibilidad de irme hacia el PDL mínimo de Asia. Y en este momento, cuando viene el London Close, bueno, el índice del dólar ya estaría en ese PDH por acá y este empieza a hacer acumular, ¿sí? Dentro de la liquidez. Así que me termina sacando en break-even, ¿sí? No puedo aprovechar y bueno, todavía esto podía hacer que el precio venga acá y vuelva, ¿sí? Así que ese fue el día jueves. El día viernes teníamos la NFP, la noticia jerárquica que nos podía dar mucha volatilidad y lo que veíamos que el cierre del jueves cerró la vela mensual, ¿sí? Entonces este mínimo que podía ser un mínimo de un día anterior o el mínimo de un swing low de H4 pasa a ser un mínimo muy importante, ¿sí? El cierre de la vela que hace que el Open High Low Close del mes de julio pasa a ser ese low de esa vela mensual, entonces tiene una jerarquía este precio o esta liquidez. Ya no es una liquidez de un PDL o un mínimo de Asia, ya es un liquidez mensual. Y eso en la acción del precio es muy importante, ¿sí? Es como que este precio o esta liquidez ascendió de puesto y ya no es una liquidez del montón, sino que es una liquidez de jerarquía, ¿sí? Entonces, veamos esta acción del precio. Tenemos CB grande, el precio trabaja a menos del 50%, aceleración, y ya este último CB fue trabajado completamente y tenemos aceleración hacia la baja, tenemos ¡pum! Eficiencia. El precio acá nos acelera, es eficiente y se está deteniendo. Ya es otro tipo de movimiento de la acción del precio y tenemos, ¿sí? El mínimo jerárquico ahí. Entonces esta acción del precio nos daba la posibilidad de venir por el PDH el día anterior del día anterior, ¿sí? Y bueno, volver a trabajar estas zonas de ventas con la NFP, ¿sí? Justo en este momento iba a ser la NFP, yo no iba a operar antes de la noticia y tenía esos panoramas, así que el precio venga a estas zonas de ventas, ver si teníamos alguna reacción para seguir vendiendo
O que si la NFP me tiraba el precio hacia abajo, que acá había un mínimo mensual, o sea, además de este, había otro más con zonas bueno, zonas mensuales y semanales que podían hacer que ocurra ese reversal. Entonces yo tenía la probabilidad de acumulación, manipulación y reversal, o directamente una manipulación del precio hacia este premium y zona de ventas. Y la verdad que la NFP reventó para arriba por los datos del empleo y justo, bueno, Trump con noticias de aranceles terminó expandiendo demasiado hacia el alza, ¿sí? Este era mi gráfico diario que compartí en Telegram. Todo es gratuito lo de Telegram, acción de precio en tiempo real. Em, entonces, bueno, el cierre del jueves había validado un CB. Estos eran los niveles de H4 pendientes. Y bueno, este era el mínimo mensual, ¿sí? Teníamos más sell side y acá estaban estos niveles mensuales semanales, entonces la perspectiva era así, o trabajar este sell side y después volver al CB, o venir al CB para continuar, generar alguna reacción, ¿sí? Entonces, bueno, fue bastante suficiente este level para el euro para venir, para cambiar demasiado rápido, ¿sí? Objetivamente, esta acción del precio fue, desde mi punto de vista, inorgánica, ¿sí? O sea, está bien, en H4 teníamos la eficiencia, eh, order flow bearish, eficiencia, bueno, cambio, pero por la noticia fue bastante acelerado y es una acción del precio que no suele ocurrir, ¿sí? Cuando es tan inorgánica, por lo general el precio antes eh, te avisa, digamos, en la posición diaria H4, el precio le lleva un tiempo en la acción del precio girarse, ¿sí? Entonces ese giro fue demasiado inorgánico y como les digo, no suele suceder de esa manera. Para el índice del dólar lo que marqué, que bueno, la noticia nos podía llevar a esta pequeña liquidez que hay acá. Por acá arriba ya había un bearish semanal. Entonces, volvernos al rango, ¿sí? Pero bueno, lo hace desde acá, directamente distribuye demasiado agresivo. Sí había marcado tanto en el euro como en el índice del dólar el trabajo de la eficiencia. O sea, tanto en H4 del índice como en el euro estaba muy eficiente la caída o ese order flow, entonces nos marcaba esa posible noticia hacia el alza, ¿sí? Y este hacia la baja. Em, entonces, como fue tan acelerado y no me esperaba tanta aceleración, entonces, bueno, decidí directamente no intervenir o esperar, digamos, estuve bastante paciente esperando que el precio me indique o adaptarme a ese order flow que había agarrado. Pero como no estuvo dentro de mis expectativas, de mi plan del día, entonces lo dejé de lado el viernes para el euro y bueno, esta semana ya vamos a compartir el análisis de lo que nos está dejando el precio después de ese día, ¿sí? El Nasdaq, en cambio, ya había marcado, como les decía, objetivamente un cambio en su order flow. Desde diarios, de H4, ya veníamos anticipando en el Telegram. Fui marcando cada pauta de esa acción del precio que nos indicaba ese agotamiento, ese giro, y después el cierre, ¿no? En diario que nos habilitó para ir hacia descuento. Fue mucho más orgánica esa acción del precio. Entonces, bueno, post NFP sí hemos operado el Nasdaq, pero no euro dólar, ¿sí? Bueno, este es un formato mucho más rápido, más ágil, desde mi punto de vista. Avísenme si les sirve de esta manera. Si no, volvemos al otro que me lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, la idea es que estos videos les sirvan a ustedes y no que me sirva a mí, si la idea es aportar valor, sí. Así que déjame saber si esto te aporta de alguna manera algo. Y si querés que haga del Nasdaq también, hacémelo saber. Así que bueno, buena semana. Voy a ver si llego a subir un análisis semanal en formato video. Buena semana para todos.